Sean ustedes bienvenidos. Me ha instruido nuestro dirigente estatal, el maestro Raúl Salgado Leiva, para que yo haga una introducción y presentación, pero no necesita presentación nuestro compañero y amigo, licenciado Esteban Mendoza Ramos, y el día de hoy nos va a hablar sobre el género literario, sobre publicaciones y libros que son de interés general, pero de interés para el grupo, y que no necesitaría yo de un gran espacio para presentar a Esteban Mendoza. Es un destacado abogado, miembro distinguido de nuestra organización, una gente que se ha caracterizado por la lealtad al movimiento en el que estamos inmersos los compañeros, que cada lunes acudimos o a cada evento que somos convocados. Él con una gran responsabilidad siempre ha estado puntual, atento, y no solo eso, con una destacada participación en todos los eventos, en su calidad de escritor, en su calidad de abogado y como conferencista y como poeta y compositor. Nuestro amigo el licenciado Esteban posee una gama de virtudes que no los he podido conocer todavía todas. Ojalá un día nos pudiera presentar algún libro, como tenemos otros referentes distinguidos, por ejemplo, Florencio Salazar, por ejemplo, que nadie sabía que Florencio era un destacado poeta también. Ojalá un día pudiéramos disfrutar de algún compendio de esos versos o alguna publicación y de algunas composiciones, sobre todo para nuestro estado. Y bueno, qué mejor que iniciando el mes de diciembre podamos escuchar a un miembro distinguido de nuestra agrupación, y qué mejor que iniciando un nuevo gobierno a quien el día de hoy el señor licenciado Astudillo Flores, gobernador de nuestro estado, en un homenaje a la bandera que se había realmente olvidado, porque hacía mucho tiempo que un gobernador no estaba en la plaza Primer Congreso Análogo de Chilpancingo. Hoy, con la participación de la sociedad civil, de servidores públicos, se hizo un gran evento verdaderamente emocionante, con una plaza llena, con la participación de la Sinfónica del Estado y con la recepción del presidente municipal Antonio Gaspar, con toda cordialidad y con todo el espíritu de coordinarse con el Ejecutivo para el bien de Chilpancingo, para el bien de los ciudadanos. Se destacaron y el gobernador se comprometió en algunas obras que él mismo mencionó. Antonio Gaspar Beltrán, por su parte, describió lo que el gobernador le ha dado en cuanto a recursos y en qué los ha usado en un evento breve, no fueron informes detallados, pero que denota un gran espíritu de colaboración para el bien de nuestra querida ciudad de Chilpancingo. Hoy, con un nuevo gobierno también, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador al frente, pues los guerrerenses tenemos el deseo de sumarnos a ese esfuerzo, claro, no incondicionalmente, sino pues tampoco con pies de plomo, porque nos surge que Guerrero avanza, que Guerrero mejore, y sentimos que el señor López Obrador trae buenos proyectos para Guerrero. A mí me entusiasmó mucho escucharlo en el discurso de toma de posesión, pero más en el evento del desayuno de ayer con las Fuerzas Armadas del país. Describió como si fuera un gran conocedor todo el proceso de corrupción del sistema político mexicano y de la administración del país, como si le hubieran dado a él toda la ruta crítica y todas las etapas que recorre la construcción, el robo
se hace a los recursos públicos, toda la corrupción. Ojalá y de verdad lo aplique. A nosotros en lo personal nos preocupa porque no practicamos esos actos. Prohibió inclusive que hasta los servidores públicos vayan a comer con constructores, con inversionistas, porque ahí se hacían los grandes convenios, que dan el 10, que dan el 20, que te doy el 30, ¿no? Ojalá, pero ojalá también se fije en la iniciativa privada. Eso no lo mencionó. Y que los gasolineros nos den litros de a litro, y que los carniceros nos den kilos de a kilo, y que haya una vigilancia de precios para frenar el abuso de los comerciantes y de la iniciativa privada, que se manejan y aumentan los precios a su antojo el día que quieren, a la hora que quieren y como quieren. Yo creo que con todos los coludos o todos los valores vamos a tratar de presentar alguna ponencia así, ojalá y tú le cabezas. Pero bueno, todo esto lo comento porque bueno, es saludable y satisfactorio que tengamos un gobernador que por otro camino, con otras ideas, coincide en la meta de servir al pueblo de Guerrero con la coordinación con el presidente López Obrador. Así que voy a ceder el uso de la palabra a nuestro amigo Esteban Mendoza Ramos para que podamos escuchar lo que el día de hoy nos va a presentar. Bienvenido, señor licenciado, a tu casa para que veas todos los lunes. Gracias, Jorge. Ya pensaba ya clausurar la sesión, ya había hecho el discurso. Pero vamos a platicar un poco de algo bien importante. Es sobre libros. Vamos a hablar sobre libros. Porque está demostrado que los graves problemas sociales, los profundos problemas sociales que padecemos, tienen una de sus causas más grandes es porque no leemos, no consultamos lo que otros dicen, lo que otros piensan, lo que otros han escrito a través de los años. Y por supuesto eso nos hace un poquito ciegos de la realidad. Entonces se trata esta sesión, esta plática tiene como objetivo fundamental que por lo menos algunos de nosotros o todos nosotros podamos obtener una inquietud para leer un libro de estos, de algunos que vamos a mencionar en esta sesión. La literatura pues se habla por géneros, pero antes de hablar de los géneros quiero hablar un poquito de cómo empezó todo. El hombre, el ser humano, en el momento en que inventa una forma de dejar huella para la posteridad, es cuando lo podemos llamar hombre civilizado. Y todo comenzó allá por Egipto, por Mesopotamia, por China, cuando se inventaron las primeras formas de escritura, era la manera de dejar grabados algunas ideas, algunas formas de vida de los habitantes de aquellas épocas. La primera forma de escritura se inventó en Mesopotamia, la llamada escritura cuneiforme. Se hacían pequeñas incisiones en tablillas de barro. Después la escritura pictográfica de los egipcios, luego la jeroglífica y luego los chinos formaron su propia forma de escribir. A partir de ese momento comienza una incalculable y contenible forma de escribir y dejar huellas en diferentes. Cada región dejaba sus escritos en el material que estaba a su disposición. Mesopotamia usaba tablillas de barro porque lo que había allí era barro. Los egipcios utilizaban el papiro, una corteza de un árbol para dejar sus. Los chinos inventaron el papel arroz. A partir de ese momento se viene una gran producción literaria. La primera forma de escritura fue la escritura épica, es decir, que el escritor hablaba sobre otros seres humanos, sobre otras
basado en hechos reales y a veces inventado, ¿no? Epopeyas, leyendas, comienza a escribir y a dejar. Todos sabemos que los mejores escritores de la antigüedad fueron los griegos. Dejaron realmente una herencia escrita increíble. Desde los presocráticos hasta Sócrates, Platón, y en Grecia se escriben los primeros libros de historia. O sea, ya el ser humano, en el año 500, como la Grecia clásica, ya tiene la preocupación de escribir cosas para la posteridad. Y se escribe los 9 libros de la historia de Sófocles que narran el triunfo de los griegos sobre los persas, ¿no? Pero la batalla de Salamina, la batalla del Maratón, que todavía conservamos esa huella en nuestra sociedad. Ahí fue donde se inventó ahí se hizo la carrera del maratón, y la de las Termópilas. Fue el primer libro de historia. 50 años después se escribió la guerra del Peloponeso, la guerra entre Esparta y Atenas. Lo escribió Tucídides. En el caso de Sófocles es así como muy fantasioso pero Tucídides ya tiene un rigor histórico. Ya habla de fechas, nombres y situaciones muy concretas. Con esta guerra del Peloponeso prácticamente termina el esplendor griego. Se termina la guerra entre las dos grandes ciudades-estado de Grecia. Ahí termina el esplendor griego y se pasa ya al Imperio Romano. Empiezan los romanos a escribir y tienen otra forma y otro método y otra idea de la escritura. Escriben más sobre reglas, sobre derecho, sobre historias. Entonces, venimos y se van escribiendo, los libros son contados en todos estos años, pasando por San Agustín, por Santo Tomás, y llegamos a un gran acontecimiento. ¿Qué hacían antes con los libros? Pues los libros, una gran profesión era ser copista, es decir, copiar los libros normalmente en pergaminos. Lo último era pergaminos, piel de vacunos, y ahí era un montón de rollos. Los libros eran rollos y rollos. Las grandes bibliotecas eran almacenes de rollos, escritos, hechos, todos a mano. ¿Qué vino a revolucionar la industria o qué vino a revolucionar incluso la mentalidad del ser humano? ¿No? Allá por el año 1440, en lo que ahora es Alemania, entonces no era Alemania. Pero, ¿qué vino a revolucionar esto? La invención de la imprenta. A partir de que se inventa la imprenta, hay una gran explosión de libros, una gran explosión de obras literarias que nos hacen que el mundo se extienda. El mundo, los libros están divididos en libros científicos y en libros imaginativos. Ya sabemos que la imaginación es 10, 100 o 1000 veces más grande que el universo. En la imaginación del ser humano puede haber 1000 universos. Y las obras literarias, para quienes hayan leído las obras iniciales del Renacimiento, como la Divina Comedia, sabrán y habrán visto, serán testigos de ese universo, ¿no? De los 7. ¿Cuántos son? Los niveles de los infiernos que narra Dante Alighieri. Y en esa misma época surgen dos grandes escritores que marcan huella en la cultura occidental. Son casi contemporáneos, ¿no? Don Miguel de Cervantes Saavedra con su Quijote y William Shakespeare con sus grandes obras de teatro. Y vamos avanzando, se empiezan a producir obras y obras y obras. Yo creo que en el último cuarto de siglo se han publicado libros más que se habían hecho en toda la historia. La importancia de los libros
Estamos hablando de los libros literarios. Ustedes ya conocen la importancia de los libros de ciencia, que es otro aspecto que tiene de útil, de fundamental el libro. Sin los libros, sin los pocos libros que leemos, pues seríamos menos que ahora. El asunto es que queremos invitarlos a que lean algún libro interesantes, todos son interesantes, pero aquí vamos a dar algunas orientaciones acerca de las mejores obras. Este es el género dramático, lo que hizo con maestría William Shakespeare. Las mejores obras universales de teatro las hizo William Shakespeare allá por finales del siglo XVI. Son muy contemporáneos y casi mueren también muy cerca de sus fechas del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra y de William Shakespeare, ¿no? Todos conocemos la historia, narra las pasiones humanas, o los pudiéramos llamar los pecados capitales, ¿no? El remordimiento, los celos, la avaricia, ¿sí? Todo el amor, ¿no? El amor suicida, ¿no? Romeo y Julieta. Ese es el valor de William Shakespeare y no se diga de nuestro amigo Miguel de Cervantes Saavedra, que nos deja una filosofía para el resto. Muchas de las cosas que nosotros mencionamos comúnmente tienen un origen, muchas parábolas, muchas frases tienen el origen en México. Por eso es importante leer, porque dicen que cada libro que leamos nos hace más humanos. Esa es una máxima que se maneja, que cada libro que nosotros leemos nos hace más seres humanos, por lo tanto nos aleja de situaciones agresivas, situaciones de envidia, situaciones de otro. Y por eso nuestros jovencitos, amigos, están en un estado semisalvaje que a la primera provocación se van a cometer fechorías. No tienen una guía. Si ustedes leen una poesía de Pitamor, de Octavio Paz, de Javier Villaurrutia, que son nuestros grandes poetas mexicanos, ustedes sentirán algo hermoso, algo bonito, la transmisión de estas ideas, de estos sentimientos. Y tenemos una gran creatividad en México. Desde el siglo XIX, desde Pequeñillo Sarmiento, que creo que por ahí nos obligaron a leerlo en la primaria, que fue la primera novela que se hizo en México allá por los albores del siglo XIX, hasta las grandes novelas de nuestro paisano Ignacio Manuel Altamirano. O sea, es una hermosura la forma de escribir de Ignacio Manuel Altamirano, o la poesía de José Manuel Otón, o Pesa. Entonces todo eso está ahí y está pues, desperdiciado. Entonces nosotros queremos invitarlos a que se haga una reflexión y podamos tomar algún título de estos libros que vamos a mencionar ahorita, para que lo podamos leer y que en una futura ocasión podamos comentarlo. ¿Qué vivimos, qué sentimos, qué enseñanza nos deja ese libro? Porque todos los libros, sin excepción, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, te dejan una vivencia y una experiencia y una emoción positiva. Esa es la gran magia de los libros, y por eso quisimos hablar, ahora que nos llamaron de vendedores emergentes. En este caso, quise pedir la oportunidad de que me permitieran hablar de libros. Y vamos a dar algunos títulos. Estos son más o menos las formas de cómo se escribe, ¿no? La prosa poética y la poesía.
La narrativa o la prosa es con lo que se escribe en la mayoría de los libros, y la poesía también hay mucha. Desde la antigüedad hay muchísima poesía escrita. En México tuvimos tradiciones, queridísimo Octavio Paz, pero a Octavio Paz le dieron el premio Nobel por su producción poética, más que por producción ensayística. Pero la gran obra de Octavio Paz es más poética. Vamos a dar unos títulos de los que, a mi entender, esto es una selección un poco arbitraria porque el universo es grandísimo. ¿Cuáles son los mejores libros que yo considero se han publicado, independientemente de los libros clásicos que ya conocemos? Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, Los Miserables de Víctor Hugo, el Conde de Montecristo. Independientemente de esos grandes libros que ya están consagrados, estos son libros escritos prácticamente en el siglo XX y parte de este mes. El Perfume, este es un libro de Patrick Suzuki, no sé si alguien lo ha leído. El Perfume es un libro maravilloso que narra los aromas, cómo percibir los aromas de todo tipo, feos, regulares, buenos, y todo. Se trata una oda a la nariz, una oda al olfato, cómo percibes, ¿sí?, todos los aromas. Además, con una trama espectacular, realmente espectacular. Es una de las grandes recomendaciones, la primera recomendación que le hacemos, ¿no? Ahí demuestra que el sentido del olfato lo tenemos muy desperdiciado. Entonces, este es uno. De hecho, hay una película sobre este libro. Casi siempre sobre las grandes obras literarias se han hecho películas. Es el caso del Perfume. Si pueden, digo, lean. Este es un hermoso libro de Umberto Eco, un escritor italiano, ¿sí?, que su último libro, hace mucho que falleció, es el Homo Ludens, ¿no? Pero esta es una novela donde la semiótica y la semiología y la semántica están absolutamente presentes, inmersas en la trama y en la forma de cómo se desarrolla la trama. Se habla precisamente de una biblioteca laberíntica, ¿sí? Van un monje con su ayudante a buscar un cuarto secreto, donde se supone que están todos los secretos de la humanidad, en una biblioteca que es laberíntica, en un monasterio. Es precioso el libro, y también se hizo una película con Sean Connery, muy buena la película. Siguiente. El mundo de Sofía. Es increíble. Es la historia pormenorizada de toda la filosofía, ¿sí?, que se ha escrito en el mundo, desde los presocráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, hasta todos, pasando por Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, Marx, ¿no? Todos la filosofía está aquí contenida, pero de forma novelada, en una paradoja, ¿sí?, de dos personajes. Se supone que uno ficticio y uno real dentro de la misma novela. Son 520, 530 páginas, pero vale la pena leer este gran libro. La parte final habla del Big Bang, de cómo se extiende, se sigue expandiendo el universo desde una perspectiva científica de la astronomía. Del amor y otros demonios. Es un librito de los, digamos, menos conocidos quizá de Gabriel García Márquez, pero habla de una pasión del autor, del protagonista, por una niña de 12 o 13 años, ¿no? Se trata del amor y otros demonios, una pasión obsesiva, escrito magistralmente, ustedes lo saben, la
manera de Gabriel García Márquez. Está magníficamente narrada. Ya sabemos que escribió 100 años de soledad, el coronel no quiere que lo escriba, en este pueblo no hay ladrones. Paulo Coelho es un escritor brasileño que ha escrito mucho. Entre esos hay libros medianos y libros buenos, pero creo que de estos el mejor es El Peregrino. Narra la historia, la ruta que mucha gente sigue de Santiago de Compostela, con cada una de sus estaciones, cada una de sus anécdotas, cada una de las digamos, recovecos, pero de una forma un tanto mágica, un tanto con mucha fantasía, que al final se queda muy reconfortado al leer este libro, ¿no? Así que y se le antoja a uno ir a conocer esa ruta que va de Francia a Santiago de Compostela, en España. Y bueno, este es el nuestro, ¿no? Una de las grandes novelas mexicanas del medio siglo XIX, XX, el gran Juan Rulfo, con su Pedro Páramo. Es una novela, ¿verdad?, muy hermosa, muy, a lo mejor a veces medio estrujante, medio angustiante, pero finalmente se logra la obra literaria maestra de Juan Rulfo. Ahora, ahí aparece la otra obra, de ese mismo de Juan Rulfo aparece la otra obra también de Juan Rulfo, que es El Llano en Llamas, que son cuentos de la Revolución, muy hermosos. Gloria y Esplendor es la historia novelada por Taylor Caldwell, una escritora magnífica, del siglo de Pericles, en la Grecia clásica. Pero una novela preciosa, habla de cómo lo más interesante de esta novela es que ahí se contrasta la gran civilización que ya poseían los griegos en contra del primitivismo y salvajismo que traían los persas. O sea, la cultura que ya era de este lado del Peloponeso y del Asia Menor, de aquel lado estaban, digamos, los primitivos, los salvajes, que eran los persas que querían invadir Grecia y que no pudieron, a pesar de que eran mucho menos guerreros los persas que aquellos, y eran mucho menos cantidad, y lograron vencerlos en las 3 batallas que ya comentamos, las Termópilas, Salamina y la batalla del Maratón. Entonces él narra con una increíble maestría esa historia del siglo de Pericles, de cómo se construye el Partenón, de cómo se construyó todas las obras, quienes estaban ahí escribiendo en esa época, las tragedias de Esquilo, todas esas obras que se hicieron en esa época. Milán Kundera es un checoslovaco que escribió esta obra, La insoportable levedad del ser. Es una novela, el título pareciera ahí como medio filosófico, ¿no? Claro, por supuesto que todas las obras literarias tienen una gran dosis de filosofía. De cada una de esas puedes adaptar cosas que te sirven para tu existencia, ¿no? Hace una polémica bien interesante sobre si Jesucristo debería de llevar en las representaciones, si Jesús en las representaciones debería de llevar ombligo o no, porque se supone que si no fue concebido y no fue nacido por parto natural, no tendría que llevar ombligo en las representaciones. Esa es la polémica, pero muy sesuda, muy interesante, sobre, entre otras cosas, es una novela con
ya las obras pequeñitas quedan. Podemos empezar por leer alguna de estas. Se lee en 3-4 horas si tenemos la curiosidad, ¿no? La curiosidad de empezar. Esta es Fahrenheit 451. ¿Cuál es la anécdota de esta? Este libro es pequeñito, debe tener 150 páginas. La anécdota es que habla de una civilización superior, supuestamente avanzada, superior, en donde ya los bomberos no sirven para apagar fuegos, sino sirven para provocarlos. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que queman los bomberos de este libro? Pues precisamente queman los libros, porque en esa sociedad que ya estaba tan avanzada, tecnificada, que ya no eran necesarios los libros. Y cuando alguien lo descubría con libros, lo castigaban y le quemaban sus libros. Y había en ese mundo supuestamente ya muy perfecto, había gente que le seguía gustando los libros y los escondía y los leía escondidas y los perseguían por tener esa mala adicción de seguir leyendo y de seguir protegiendo libros, ¿no? Ese es uno de los primeros libros, se llama así libros de bolsillo, porque son muy cortos y se leen con mucha facilidad. Entonces estoy comentando a grandes rasgos con la idea de que se interesen por alguno de ellos y lo consigan, se consiguen muy fácilmente todas estas ediciones que ya son viejitas. El extranjero es un libro de la época del existencialismo francés. Albert Camus es contemporáneo de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre. En la época cuando estaba en su apogeo la Unión Soviética. Albert Camus siempre criticó a la Unión Soviética y Jean-Paul polemizaba mucho acerca de apoyar o no apoyar a la Unión Soviética. Albert Camus decía que la Unión Soviética era un régimen totalitario, asesino, y Jean-Paul Sartre lo defendía a Stalin. El libro es existencialista porque es una forma, una filosofía de abandonarse. El protagonista se encuentra en una playa y de pronto tiene que defenderse de alguien que lo quiere asaltar. En una playa de Francia y mata al asaltante y se lo llevan preso. Y cuando estaba preso, él dice, no me interesa, yo puedo estar aquí los siglos que quiera. Es más, dice, si a mí me colocaran como una serpiente en el fondo de un árbol hueco y lo único que viera era el círculo de luz que ese árbol gira hacia arriba, yo me acostumbraría fácilmente. Es una de las cosas que plantea el existencialismo, dejarse. No me interesa mayormente la vida de las cosas de esto. El llamado de la selva. Esta es una especie de fábula porque se trata de un perro. Esta es la historia de un perro. Que de ser un perro fifí, porque su patrón era un juez de California, pero como era un perro muy grandote, y en esa época se estaba conquistando Alaska con la fiebre del lobo y todo eso, tipos desalmados se lo robaron y lo fueron para venderlo y que fuera a jalar trineos a Alaska. Y se cuenta todas las vicisitudes, todos los sufrimientos, todo lo que sucedió durante ese robo que se le hizo, que se robaron al perro, y al final de cuentas venció todas las adversidades, pero se perdió en la selva. Se supone que se convirtió en un lobo, en un perro salvaje después de todo lo que había sucedido.
Bueno, ahí Truman Capote, ustedes ya lo han escuchado por ahí con Sangre Fría, una novela muy interesante. También es muy pequeño el libro, se habla de un desayuno en una de las tiendas o de los edificios más grandes, más famosos y del puro glamour norteamericano. Entonces habla de ahí se desarrolla una trama ahí entre varios participantes que van a ese desayuno y que quieren aparentar o quieren inmiscuirse en las grandes élites de la riqueza norteamericana. Es más o menos Miguel Ángel Asturias es un premio Nobel, guatemalteco. Él escribió prácticamente 2 o 3 libros. El Torotumbo es la historia. El Torotumbo es como Intergalactis, ¿cómo se llama aquí? Es una ceremonia de ese tipo en una ciudad guatemalteca. Es un rito, es un mito, pero en eso durante se sucede esa fiesta, porque es con cohetes y es con música, se da el asesinato de una pequeña, de una niña, de un adolescente, y se empieza a buscar al asesino de esa pequeña, digamos en el marco referencial de esta fiesta patronal denominada Torotumbo, así se llama la fiesta. Y también son de los libros cortitos. Yo creo que ese se lea al menos, ¿no? Es muy ameno, muy rápido para leerlo y realmente se lee con rapidez. Yo creo que sí ya lo leyeron por ahí, ¿no? Algunos sí ya leyeron La rebelión de la granja. George Orwell, que es el creador del Gran Hermano, que contiene la revista 1984, ahí está el Gran Hermano que vigila a todos. Pero este libro es espectacular. Hace una similitud de los animales con la jerarquía rusa. O sea, le da nombre a Stalin, pero le pone un animal. Le pone a Stalin, a Trotsky, a todos los animales, y empieza a decir que los cerdos se rebelan en contra del granjero. ¿Sí? Los cerdos se rebelan y toman el poder de la granja. Dice, pero odiamos a todos aquellos que caminan en 2 pies. El mundo, nuestro reino debe ser de todos los que caminamos en 4 patas, ¿no? Borregos, chivos, cerdos. Entonces, y al ser humano lo tachan como un enemigo. Y el gran cerdo, pues es Stalin. Pero empieza la transformación de esos cerdos que se empieza a gustar lo que le gustaba a los seres humanos, y al final de la novela prácticamente es que el cerdo mayor ya caminaba en 2 patas. Entonces, si algo le fuera parecido o sino familiar, es que así pasan las cosas, ¿no? Aquí en México, no sé si alguien vio una película que se llamaba De todos modos, Juan te llamas, que después de la guerra cristera, de tantos asesinatos, de tantas muertes, fusilamientos, ese libro, bueno, ese guión, termina con los generales y los obispos en una gran mesa tomando chocolate, habiendo dejado una estela grandiosa de muertes y sufrimientos y fusilamientos, ¿no? O sea que el poder siempre será el poder. Y bueno, el pueblo, la sociedad, entre menos informados, menos haya leído, será mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de engañar. Y es por eso que se elige a los gobernantes que hemos tenido. Porque si tuviéramos tanta conciencia de lo que significa la política, de lo que significa
significa cada señal que manda los políticos, lo que mandan señales de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Si tuviéramos tanta conciencia, pues no votaríamos por eso. No nada más a mí me sucedió. Cuidado, a mí también ya me pasó. Hay que tomar las medidas. Y ahora nosotros, yo para la última etapa de esta plática, quisiera comentarles los libros que se han escrito en México y que creo que todos deberíamos ya haber leído, ¿no? Vamos a hacer una pequeña lista, empezando por esta de la que hablábamos de José Joaquín Fernández de Lizárraga, ¿no? Es la primera novela que se hizo, El Periquillo Sarmiento. Si ustedes lo leen, van a conocer la vida miserable de la época colonial en la Ciudad de México. La vida realmente miserable, ¿no? El siguiente libro que yo creo que debemos leer todos los mexicanos, o las siguientes novelas o libros, son la historia escrita por Vicente Rivapalacio, México a través de los siglos, por Manuel Paino, y luego de ahí leer las novelas de Ignacio Barragán. Serían otra de las novelas, libros que tenemos, digamos, como mexicanos, la obligación de leer. El Príncipe de Maquiavelo es un libro de política. Ahorita, por supuesto, es el ABC del político perverso, ¿no? También se hace política más o menos decente, pero si alguien quiere ser perverso, que aplique El Príncipe de París, o lo verá, sin duda. El Príncipe, ¿no? Y hay muchísimos otros libros que podríamos recomendar, libros de autoayuda, por ejemplo, Colorín Colorado, cuento no acabado. Es un libro de Nico Peirón, excelente, y es reciente. De esa misma temática, El Caballero de la Armadura Oxidada. El Caballero de la Armadura Oxidada o sea, entonces todo esto es cultura. El pueblo, entre más junto sea, menos manipulable será. Eso es una regla infalible. Por eso las sociedades nórdicas, las sociedades europeas, se protestan más, pero protestan más en un sentido crítico, en sentido analítico, y por eso tienen unas sociedades que llamamos sociedades más avanzadas. Todo esto que hemos visto de los libros aquí, podríamos mencionar el libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. La visión de los vencidos es una obra de Miguel León Portilla donde todos conocemos la historia de la conquista narrada por los españoles, por las cartas de relación de Hernán Cortés, en las de Bernardino de Sahagún, en las de Hernán del Castillo. Conocemos cómo se conquistó México, pero Miguel León Portilla tiene la gracia de crear la otra realidad, el otro universo, la conquista vista, sufrida, padecida, descrita desde la visión, dicen, de los vencidos, de los aztecas, que cómo vivieron su propia desgracia los aztecas, cómo vivieron también la noche triste, que para ellos no fue noche triste, para los aztecas fue noche alegre, la vez que vivieron la tumba a los españoles ahí por Popote. Pero es un libro que creo que tendría que ser el libro de cabecera de todos los mexicanos, La visión de los vencidos. Y el libro de Octavio Paz, que también creo que ustedes conocen muy bien, El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad, escrito allá por los años 50.
¿Sí? Octavio Paz. El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Marca, escribe, la idiosincrasia mexicana, ¿no? ¿Qué es lo importante realmente para los mexicanos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué nos interesa realmente? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Y cuáles son nuestras virtudes? Si es que las tenemos. Y las tenemos muchas. La gran virtud del mexicano es ser pachanguero, ¿no? Ser dicharachero. Tiene muchas virtudes. Y eso deberíamos aprovechar. El universo de los libros es increíblemente amplio. Entonces, si alguno quiere comentar alguna obra especial y que pudiéramos adquirir el compromiso de que lo leamos y que a lo mejor en una próxima sesión podamos platicar, ¿no? Entonces yo ahí dejaría mi intervención para darle paso si es que hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Gracias. Un segundito de pues miren, amigas, amigos, agradecernos mucho que hoy hayamos tenido la participación de un amigo a quien apreciamos mucho, a Esteban Mendoza Ramos, en una faceta que no reconocíamos. La verdad que nos ha dado oportunidad de conocer cuánto ha leído y que su formación es muy sólida. Nos decía hace unos minutos de que la lectura no solamente nos sirve para conocer, sino para humanizarnos. Y aquí, sin necesidad de hacer exhibiciones, pero si nos ponemos a revisar cuántos libros hemos leído en nuestra vida, claro, hablo de libros de los que nos ha leído Esteban, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de leer más de 5 libros? Yo sé que algunos a lo mejor no hemos leído ninguno, o solamente hemos estudiado uno o otro libro, pero si vemos en el universo de lo que constituye la población de Guerrero, nuestro pueblo es un pueblo lamentablemente con una escasísima cultura. Y esto pues nos coloca, bien lo decía Esteban, nos coloca o nos ubica en una posición grave. Y lo que podemos comparar con el asunto pues de la violencia, de la delincuencia que estamos viendo, y podemos identificar que si tuviéramos un nivel de cultura diferente, bueno, pues seríamos una entidad diferente. Y basta con hacer comparaciones que pudieran no prestarse mucho a este acontecimiento, pero por ejemplo, los delincuentes son gente sin cultura. Yo siento que de cada 10 delincuentes, 9 deben estar con un nivel lamentable de cultura. Y si esto lo comparamos con algo que es preocupante, es de que las cárceles del país y de Guerrero ya no caben un preso más. Y yo recuerdo una vez una cifra en un pequeño censo que hicimos hace algunos años. En la gran mayoría los presos son casi analfabetas. ¿Qué habla pues de que no leemos? No tenemos un hábito arraigado en la lectura, y eso pues a veces nos coloca en una grave desventaja. Yo felicito a Esteban
porque no solamente lo conocemos como analista político, no solamente lo conocemos como poeta, no solamente lo conocemos como estudioso de los fenómenos sociales, sino que hoy nos encontramos a un hombre que quizás no lo habíamos, o no habíamos tenido la oportunidad de profundizar más, porque lo ha sido muy celoso de él y no nos da la oportunidad de conocerlo más, o nosotros nos hemos perdido la oportunidad de invitarlo más fuertemente para darnos lecciones de esta naturaleza. Ha sido interesante este tema. Aquí, desde luego, reconocemos que hay gente valiosa en esta educación y que, bueno, fue un batallador emergente. Hoy está programado que tuviera Pedro Julio Valdés, uno de los periodistas más connotados del Estado, que también es un hombre muy conocedor de asuntos de naturaleza periodística, que ha sido durante varios sexenios jefe de prensa de gobiernos estatales y que tiene una experiencia vastísima en materia de política y en materia de comunicación social. Hoy no tuvimos la oportunidad de estudiar con nosotros por un problema de carácter familiar, nos permitió estar el otro día con nosotros. Sin embargo, esto fue un platillo extraordinario. Hemos tenido la grandísima oportunidad de que hoy Esteban nos diga: despierten, ¿qué libros toquen? ¿Qué libros toquen que se nos sugirió? Y que pudiéramos hacer un ejercicio en fechas próximas, un ejercicio para que cada uno de los que hoy venimos podamos decir una síntesis muy breve, de decir: yo leí y disfruté tal libro que me recomendó Esteban. Y quiero decir que yo saco lo más importante de este libro. Si nos cuesta trabajo leer un libro, pudiéramos tratar de intentar leer lo interesante de 10 en una sesión donde 10 compañeros nos digan su experiencia de la lectura de uno de esos 10 libros. Ojalá que las propuestas, sus sugerencias de nuestro amigo Esteban, podamos escoger un libro y podamos decirle, por ejemplo, a Hugo Malagón, dinos el día lunes próximo qué libro leíste y queremos que nos los explique. No porque lo vemos como alumnos, pero queremos mejorar la lectura de todos. Bien, vamos a hacer un ejemplo por la confianza y la amistad que tenemos con Hugo Malagón. Pero me quiero mi reconocimiento también. Amigos, alguna pregunta que quisieran hacer Esteban, Héctor de Jesús, Teodoro Sánchez y el licenciado, nuestro amigo, el licenciado Carnero y Chile. Empezamos con Héctor de Jesús, ¿no quiere más? Buenas noches a todos, señores del presidio, amigo Esteban. ¿Qué criterio aplicarle para clasificar estas 10 zonas literarias en las óptimas? Condiciones, requisitos o lecturas para elaborar, para escribir una novela, cualquier tipo. Son mis dos preguntas. Voy a ser muy breve, pero sí quiero, como siempre, felicitar a la asistencia de los compañeros de educación por estar aquí con nosotros esta tarde. Y pues empezando por el principio, pues felicitar a nuestro compañero que hoy, pues con su experiencia, con su contacto, con su paciencia,
Esteban nos ha dado una gran lección de sabiduría y de muchas cosas que nos deben. Gracias, Esteban, y ojalá nos sigas alimentando fraternalmente con tu cariño y tu experiencia. Yo siento que hablar de libros, amigos, nos permite un sinnúmero infinito de preguntas y de comentarios. Infinito, digo yo. Por ejemplo, yo, antes de hacer mi pregunta, yo les recomiendo a todos los aquí presentes, por ejemplo, lo del mundo de Sofía, porque es un documento que es un libro verdaderamente de consulta, porque nos habla de toda la élite de filósofos de todos los tiempos y nos dice cuál es, en mucha síntesis, cuál es su apreciación filosófica del mundo. Entonces, se nos olvida a veces, pues ahí lo encontramos y nos sirve de referencia para enriquecer cualquier escrito, cualquier participación que podamos tener. Sí, definitivamente el mundo de Sofía es un documento de consulta. Una pregunta, hermano, mira, tú dentro de tu intervención, y le doy quiero expresar, ahora sí que una disculpa por hablar de tú aquí ante los compañeros. Expresabas que leer los libros nos permite ser más humanos, algo así entendí, tener más humanismo. Pero mira, yo entiendo, y ahí sí quiero nuevamente tu opinión, tu explicación. Yo veo que sí podemos tener una gran información y mucha cultura, pero podemos leer y releer y leer, y muchas veces quedamos siendo unos verdaderos patanes, ¿verdad? Somos groseros, bien groseros y hasta léteros, y hemos leído un acerro de libros. Y les voy a dar el ejemplo reciente de hace unos días de un escritor que ha leído un fregatal de libros y ha escrito otro montón. Taibo, que allá en la Feria del Libro, precisamente en la Feria Internacional del Libro, para hacer una exposición, muchos de ustedes se dan cuenta, se expresó en forma tan, a mí que tan létera, porque esa es la pregunta. Él dijo, cuando triunfó en un asunto, dijo, se las metimos dobladas. Entonces, y generó críticas no solo de las damas cultas y religiosas, no, sino de todo el mundo se expresó y este señor, ¿cómo es? E inclusive la situación que le iban a dar de confianza con el nuevo presidente de la República lo tienen congelado. Esto nos demuestra que podemos leer y releer y a veces escribir y somos unos animalazos, somos verdaderamente léteros. Entonces, porque una cosa es leer y otra cosa es ser educado, ser preparado y tener buenos y decentes modales. De ahí la pregunta, o a no ser que a veces el utilizar el lenguaje con esa libertad y libertinaje no nos hace léteros ni nos hace groseros. Esa es precisamente mi pregunta. Si se distingue bien lo que es la decencia, los buenos modales, la buena cultura, de lo otro que nomás es leer y estar muy preparado y muy bien letrado, pero totalmente, digamos, no nos quita los mal educados, pues. Y esa sería mi pregunta, porque a lo mejor puedes dar una razón de que sí se puede usar dentro del escritor el tipo de lenguaje ese que yo dije, pero grosero, mal hablado, antisonante. En fin, por ahí va mi interrogante y quisiera tu opinión. Muchas gracias a todos. ¿Tiene el terreno? Dijo que dice Echeverría hace años arriba de la saludado un día andaba en la playa nadando, pues me encontré a Babacho, que viene de Canadá. Se viene a sus vacaciones al trabajo y su dinero se lo trae a la playa. Y le digo, oye, ¿viste? ¿A qué vienes? Oh, mister, yo vengo a nadar. Viene como 2 meses y medio, se gasta su lana, que guardó allá y se la trae a disfrutar acá. ¿Quién sabe cómo arregla sus negocios? La cosa es que la casa la pasa 2 meses y medio. Que estoy seguro que a ninguno de ustedes le pasa eso.
ni lo que estamos adentro, ni lo que estamos afuera. Bueno, ¿qué mister dice? Dice, mira, México. Comer, trabajar 5, trabajar 1, comer 5. Ah, muy bien, mister. ¿Y tú qué? Digo, pues yo voy para trabajar de nadar, yo nadaba de aquí de la orilla de la playa a las boyas de aquí de venía. Y dice el gabacho, no, mister, vamos a nadar toda la frontera. ¿Y hasta dónde te vas, mister? Me aviento hasta allá, se aventaba como 2.000 o 3.000 metros y 3.000 que regreso. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un gabacho que está allá en Canadá, nada más que cualquiera de nosotros que tenemos nuestra playa aquí cerquita? ¿Sí? ¿Por qué? No sé por qué. Yo pienso por qué, pero eso la ley. En relación al abogado, yo cuando gano un asunto jamás me expreso de la forma en que se expresó aquel fulano que lee muchos libros. Yo al contrario, oye, esto no, sí, hay una parte, pero jamás me expreso ni bien ni mal y le digo a mi gente, ya sacamos el asunto, ya hay nada. En cuanto a los libros, mi opinión personal, tenemos que ser adictos, pero no irnos allá a la esquina con mi comadre a tomar nada, no. Tenemos que ser adictos a los libros, a cualquier área de los libros. Si a alguien le gusta esa área, que lo estudie. Yo no personal le decía que no lo estudie, ¿sale? Porque voy el primer año de la maestría y cada maestro nos deja 2 o 3 libros de tarea. Ahí se la dejo, para si lo quieren leer y si la pueden leer. Como decía un amigo, cada quien viste como puede, cada quien come como puede. Así que algunos llegamos y vemos los libros, pero algunos no traemos. ¿Con qué comprar el libro? Otros traemos para comprar el libro, pero no lo compramos porque hay que se me lo presta fulano, me lo presta sultano. Y desde que salimos de la escuela no hemos leído un libro. Es la verdad. Entonces, tenemos que gustar el área donde estamos trabajando, el área donde estudiamos, el área que estamos estudiando. Si no avanzamos, no es posible. Yo tengo unos libros que como he leído, cuando los compré porque estos libros ya están agotados, son los únicos que quedan, y los recomendaron a algunos maestros y los tengo. Pero sí, todos los sábados, el maestro de las 4 o 5 horas que nos imparte, nos da en su memoria, nos da en el celular 40, 50 horas para la semana para leer. Bien en el que estoy. Y en ir leyéndolas, se me van los 3, 4 días, en medida que me un a buscarlo, se me cae la semana. Apenas se acabé de leer lo que nos dejó de la semana. Y a la otra semana está otra vez el profe. Y otra vez, ahí te van otras 50, 60 hojas. El otro día nos dieron como 400 hojas. En un solo paquete fueron 365 hojas para leerlas. Dice, esta no toma los sábados. Entonces, como para mí, dije muy claro, yo entrara a esto, no, estoy entretenido con esta idea. Estoy entretenido. Pero sí, todos debemos ser, para mí, adictos a estudiar. No a otra área. Ahora, los que van al deporte, qué bueno, lo felicito. Pero regresando un poquito, ¿cómo es posible que el gabacho nade 6.000 metros? Y les agrego, dice, mister, México, mexicano, venir a beber, comer pozole, estar en la playa, tragar bien y flotar ahí. Es cierto, es verdad. ¿Sí? Eso es, el mexicano, eso es. No he visto un mexicano que cruce la playa. No. El mexicano dice nadar aquí, flotar, mucho barriga, dice beber. Y el gabacho, un poquito acá, casi un 80, una 40. Me diste una cátedra. Ahora, cuando voy yo a la playa, allá en la playa de los viejitos, que ya se le llama, me voy 100 metros y 100 metros de regreso, sin tocar arena. A las 3 vueltas digo, ya llevo 600 metros. Ya a los 600 metros llego, me acuesto, si me acuesto en la playa, me quedo dormido un ratito y digo, voy a completar el sur. Me echo otras vueltas
y le voy llegando a los 1000 metros. Digo, caballo, cierto, ¿no? Trae de caballo. Ya llego a los 1000 de caballo. Tú te echas 3 de ida y 3 de regreso. A eso voy a caballo, ¿verdad? Pero nosotros, los méxicos, no, vamos a otra área, o a otro deporte, que ya dije, a levantar el tarro. Entonces, discúlpenme, pero esta es mi opinión de cuanto a los libros que debemos estudiar, cada quien en el área que nos gusta, cada quien en dónde vamos, pues, en dónde vamos. Y algo yo creo, para mí a veces un libro yo lo vuelvo a repetir porque me ayuda, porque me gusta. Me gusta el libro y lo vuelvo a repetir. Y tengo un libro que una maestra, no sé qué pasó, por qué, pero me regaló un libro de Cifuentes. Y un día le leí unos 3 renglones a mi profe Raúl, mi general Raúl, y ahora me dice, mister, ahora tengo otro puntito que se llama Fuente de Plata. Pinta Fuente de Plata para encargar. Bien, Ahí lo tengo. Silvestre, doctor. Bueno, en primer lugar, el reconocimiento para las personas que me valoran, mi manera de hablar, muchas gracias. Pero definitivamente así soy y así seré. Le quería decir al doctor que hace 8 días me cayó, etcétera, así. No se vale, a otros no los callan, y a mí sí. Pero por otra parte, pues el reconocimiento de las personas que me saben valorar y que me estiman y que me dan el lugar hasta que salió un verso. Te felicito, Esteban. Ahora sí, esta faceta yo no la conocía, no sabía que eras poeta. Yo fui un día a tener un colegio de poesía con los compañeros. Yo quisiera que me dijeras cuál es tu metodología para leer un libro, cómo lo inicias y cómo lo terminas. A mí me sería muy importante porque me has despertado nuevamente y como tú dijiste, una decisión por leer. Desafortunadamente ya a mi edad, 73 años, es cuando ahora estoy recapacitando definitivamente. ¿Cómo es posible que hasta hoy, a esta edad, empiezo a leer la Biblia? Estoy bien emocionado, de veras, empecé, para que no me cuenten, desde el Génesis, y estoy en el Levítico. Y te pregunto esto definitivamente, porque yo quisiera saber tu metodología, porque ahorita, quiero ser sincero, tengo como un mes sin leer el Levítico. El Génesis sí me lo eché por completo, ¿verdad? Porque me interesa saber eso, como me interesa saber lo que tú dices, y los dos compañeros dicen también. Y pues hoy voy a empezar nuevamente con leer el Levítico, porque al principio no quiero que me digan este más. Y otra cosa, un libro que se llama para Mahatma Yoganji, que es el yoga actual en América, no en la India. Y sobre esa lectura quise comentar algo, porque solamente estoy obligándome y a esa plática que está aquí, podría yo seguir leyendo ese libro. Por te pregunto, ¿por qué dejo yo sinceramente libros tan importantísimos, ¿verdad?, que me están sirviendo? Porque el de para Mahatma Yoganji es el yoga actual en México, que no se espera en la vida de Cristo. Cristo vive en uno. Esto es importantísimo y por eso quisiera, Raúl, que me tomes en cuenta para que yo pueda explicar este libro y me obligue. En cuanto a lo del reto de la soledad, pues yo no sé si te equivocaste, no es muy mal, pero yo sé que de Gabriel García Márquez, y tú dijiste que el reto de entonces. 100 años de soledad es el de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad es el de Gabriel García Márquez. ¿Y el Octavio Paz? Pues te agradezco bastante, voy a hacer la comparación de los dos. Entonces yo digo, está bien que te pregunte esto, de veras. Sí quiero todavía formarme, compañeros, a mi edad. Es importante lo que tú has manifestado definitivamente. Y créeme que venir aquí a esta práctica me sirvió también porque sufrí en
Cuando yo vengo y me concentro, me sigue a mí bastante para mi información. Y hoy que no está aquí el doctor, pues mis disculpas, pero pues no se vale interrumpir a alguien cuando está en lo preciso, cuando está lleno de una angustia de saber del por qué las cosas. A mí, soy sincero, no quiero que me dejen sinceramente en duda, porque desde que me volví analítico, soy otra persona y me va bien cuando me dan la oportunidad de que yo me explaye y que yo me desahogue. Muchas gracias. Felicito y acá me quisiera saber a qué hora el disco, lo terminas, etcétera, ¿sí? Y sí, te decía la visita que el disco, gracias. Vamos a hablarle, Esteban. Nos haga favor de... Sí, gracias. Pues sí, yo agradezco sus preguntas, empezando con mi amigo maestro Héctor. Realmente, lo dije al principio, la lista de los 10 mejores libros es arbitraria. O sea, es un criterio que yo asumí de haber leído 50. O sea, esa lista la podemos extender a 50. Pero esos 50 mejores libros que afortunadamente he leído, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, está el Ulises de James Joyce, está La montaña mágica de Thomas Mann, En busca del tiempo perdido, otro excelente libro de esa calidad de un mexicano, de Jorge Volpi, que se llama En busca de Clinton. Entonces, o sea, esa lista, o El lobo estepario de Hermann Hesse, todos los libros son magníficos. Siddhartha, que es la historia novelada de Buda, ¿no? Siddhartha de Hermann Hesse, es la historia novelada de la vida de Buda, con un final precioso, ¿no? Siddhartha, El lobo estepario, Bajo la rueda, ¿no? Hermann Hesse, Demian, todos esos libros, porque son producto de un premio Nobel, y podemos ir hacia el sur, o sea, los libros de Ernesto Sábato, los libros de Borges, los libros del peruano Mario Vargas Llosa son magníficos, ¿no? ¿Quién mató a Palomino Molero? Conversaciones de la Catedral, Pantaleón y las Recitadoras, ¿no? Que son 3 o 4 obras magníficas, o esta de la fiesta del chivo que gana la dictadura de República Dominicana, que finalmente mató a las hermanas Mirabal y Nandama, ¿no? Mario Vargas Llosa de la primera. Y en México tenemos magníficos novelistas que podrían entrar a esa lista. José Revueltas con El mundo humano, Martín Luis Guzmán con Las sombras del caudillo, Jorge Ibargüengoitia con Relámpagos de Costa, que me gusta mucho la computadora, es una sátira increíble de la Revolución Mexicana, ¿no? Relámpagos de Costa, que también es cortito. Entonces, de toda esa lista, ahora sí que escogí libros representativos de la literatura universal, pero el Barrabás, no recuerdo exactamente el nombre, es francés. El Barrabás es narra la historia de lo que le pasó a Barrabás después de que fue bajado de la cruz. Debió haber muerto él, después decía que debió haber muerto en la cruz y lo liberaron porque le fue peor, ¿no? Este tipo de historias, este tipo de libros trae otro, el Verdugo, o pues, el trato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Toda esa lista de 50 o más, quizá obras maestras de la literatura universal, como El agua que fluye, el Tagore de Rabindranath Tagore, se llama Gora, un libro, esa es la historia de la India, de las castas, cómo se manejan las castas en la India, ¿no? El libro de Rabindranath Tagore se llama Gora. ¿Qué pusieras que sabes de Rabindranath Tagore? ¿Qué pusieras que sabes de Rabindranath Tagore? No, 50 libros más o menos, por eso escogí estos, ¿no? Que me parecieron hermosos, ¿no? La novela, o sea, los
dicen, a mí me gusta mucho la novela y el cuento, porque el cuento es un relato corto que te da rápidamente el resultado de la trama, y la novela no, la novela es descriptiva 100%, y tiene un inicio, un ascenso, una apertura, tiene un clímax, ¿no? Cuando el conflicto llega a su mayor esplendor, y luego un desenlace. Lo fantástico de la novela, la narrativa, es que la mayoría de esas narrativas no tienen un final feliz, no tienen un final que pudiéramos predecir y decir qué bonito va a terminar. No, es precisamente porque las pasiones humanas, porque la humanidad, porque el interior nuestro está lleno de contradicciones, y esas novelas, entre más contradictorias sean de sentimientos, como el Otelo, ¿no? de Shakespeare, o el Mercader de Venecia, ¿no? Que habla de la avaricia. Entonces, de ese cúmulo se va desarrollando, ¿no? El desarrollo, el clímax y el desenlace. Esas son las tres partes, digamos, de la novela, grandes rasgos, aunque puede tener sus otras características, como el caso del perfume. El caso del perfume tiene tres finales. O sea, pareciera que ya va a terminar, y pareciera que ya va a terminar, y solamente hasta la tercera trama que desarrolla es cuando termina realmente la novela. De pronto pareciera que ya se murió, que ya no va a hacer nada, y revive, y tiene otro episodio de que baja, que ya va a terminar la novela, y otra vez vuelve a su final. Esa que se hace como Los 100 años de soledad, ¿no? Que también narra muchas historias juntas, ¿no? ¿Ves? Esa es la magia también de la verdad. Muchas historias al mismo tiempo. Entonces, ese es. Y digo, lo que decía Teodoro, pues bueno, yo conozco a Paco Ignacio Taylor desde hace mucho tiempo, y siempre ha sido lo mismo, pues. O sea, nunca ha sido un agente decente. Es lento. Sí, no, nunca lo ha sido. Y pues yo creo que porque siempre anda nicotizado, consume 2 cajetillas de cigarros todos los días, Paco Ignacio. Entonces, se baña cada mes. Sí, no, o sea, desgraciadamente, ahí ya las personalidades de los escritores ya no tienen nada que ver con su calidad literaria, ¿no? La calidad literaria, pues a veces es un don divino y lo aprovechan, otros no, pero su persona, digo, por ejemplo, Gabriel Muñoz Urrutia, pues enloqueció, ¿no? Se olvidó. Pero para mí, por ejemplo, el chiapaneco, Sabines, Jaime Sabines, que es, fíjate, y algún día a veces podemos leerlo, él tiene una poesía que se llama Canonicemos a las putas. Así se llama, es el título de la poesía. Pero en el cuerpo de la poesía no vuelve a mencionar una grosería. Y enaltece, habla de las prostitutas como seres realmente vivos, realmente dignos de ser amados, de ser apreciados, de ser considerados. Nada más en el título tiene esa palabra. Y en todo el cuerpo del poema no vuelve a mencionar una palabra, entre comillas, ¿no? No vuelve a mencionar esa palabra. O sea, es un poema decente, hermosísimo, ¿no? Porque habla de las mujeres que tienen por necesidad o por gusto dedicarse a esos menesteres. Respetable y con mucho respeto para las personas. Entonces, esa es la situación. Sí, Paco Ignacio, la verdad, como ser humano, ¿no? Y decir que nos humaniza es como a todos, ¿no? Si tú lees un libro, de seguro te va a dejar una gran enseñanza. Si lees 2, mucho más, ¿no? Pero dentro ya depende de cómo te hayan pues, educado en tu casa o te hayan descarriado en el camino, porque hay escritores también medios negros, digo el caso extremo, pero hay otros que también escritores
ido por otras vías ahí de soberbia o de filosofía, ¿no? Y aquí en Guerrero tenemos magníficos escritores. Nuestro amigo Juan Sánchez Andraca, su libro, Un Mexicano Más, es libro de texto en las prepas en el país de México, ¿no? En secundaria, en prepas, es libro de texto, que narra así con sencillez lo que hace un ser humano, lo que hace un jovencito, lo que hace en una población sin mayores expectativas. Con nuestro amigo Humberto Nava García, que tiene un libro de cuentos que se llama, me gusta mucho el título, La Desvelada Muerte, ¿no? Es una fábula, Desvelada Muerte. Entonces, yo creo que pues esto el hábito de leer pues se forja en la niñez. Yo, en mi caso, primero que empecé a leer, y no crean que empecé a leer grandes libros, yo empecé a leer novelas policíacas, lo que tenía al alcance, empecé a leer, pero con rapidez. Como fui encontrando otras obras, me fui adentrando. Y por supuesto que me encanta leer, porque encuentro cada día mayor placer, goce, filosofía, o sea, te haces más paciente, ¿no? Porque entiendes las pasiones humanas, entiendes cómo la demás gente a veces está enojada, a veces trae problema, y pues tú no tienes por qué enrollarte en ese asunto de la otra persona, ¿no? Tienes que ser, si algo, yo tenía una persona que era muy impertinente y siempre iba y me interrumpía, estaba yo platicando y me interrumpía, y entonces era una señora, y me dice, y viene otro amigo y me dice, oye, pero ¿por qué toleras que esa señora venga y te interrumpa? Le digo, déjala. Ella es mi maestra de tolerancia, y con ella aprendí a ser tolerante, ¿no? Entonces, para eso es la lectura, para eso es la literatura. Y le digo, yo como he encontrado muchas cosas en la lectura, sí les quiero repetir la petición de que ojalá y hagamos un ejercicio, como dice el maestro. La anécdota se puede contar en 5 minutos. Por ejemplo, hay un libro de Horacio Quiroga, un escritor uruguayo, que escribe Anaconda, pero no la película esa que hizo Jennifer López. Un libro donde le dan vida a las serpientes y las dividen entre venenosas y no venenosas, y hacen en un campamento donde se estaba procesando el antídoto contra varias víboras en selva de Uruguay y así, en el margen del río Paraná. Entonces, por ejemplo, eso es una hermosa fábula. La anaconda es una culebra grandota, y que a mí las culebras me dan un poquito de ñañas, pero al leer este libro, la anaconda te conquista. O sea, es una culebra bonachona, la más grande, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas vas a encontrar en la literatura. Entonces, pues ojalá y tomemos la iniciativa de que nos unamos próximamente para tratar, en especial de una obra, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Esteban siempre ha dado lecciones importantes y siempre hemos recurrido a él para sacar mucho provecho de sus intervenciones. Vamos a entregar un reconocimiento que quizá pueda tener ya más de 5, pero hoy habla el reconocimiento como un acto de reafirmación, sus elevadas cualidades humanas y profesionales, aquí, así como su ejemplar y eficiente desempeño como servidor público. Esteban, realmente. Pues siempre es un gusto escuchar a algún compañero de esta organización exponiendo algún tema. Y aquí nuestro amigo Esteban
ya nos ha dado oportunidad en más de alguna ocasión. Sin embargo, como ya se dijo, hoy fue una faceta muy diferente la que nos permitió conocer. Y gracias, Esteban, por buena disposición de brindar tus conocimientos, de compartirlos con los compañeros. Y bueno, de esta manera concluimos con nuestra reunión de este día, desde el lunes 3 de diciembre del